O'Mahony. Soy un antiguo miembro de la banda de los Essex Boys y amigo de los Cry. Social o profesionalmente, he conocido a la mayoría de los villanos más infames del Reino Unido. Como una partida de póker a vida o muerte, el mundo de un gángster es un mundo de faroles y tapaderas. Muchos iconos de Lampa son vistos por el público como todopoderosos, pero un pequeño número de ellos, considerados reservados, educados y en cierto modo simpáticos, son en realidad asesinos a sangre fría. El padrino indiscutible de Lampa británica es sin duda reservado, educado y aterradoramente simpático. Este es el fascinante y escalofriante relato de la extraordinaria vida del gángster más temido de Londres. Bienvenido al mundo de Frederick Gerald Foreman. Veníamos de un barrio muy duro de Battersea, donde había establos al otro lado de la carretera, burros, caballos y gallinas corriendo, y al lado había un camping de caravanas gitanas y el ferrocarril daba a la calle. Y era un barrio muy duro, pero para un niño vivir en él era encantador, era excitante, algo que estaba sucediendo todo el tiempo. Y todos los pubs solían estar llenos de gente y solían tener sus peleas de enderezadores fuera del pub los sábados por la noche, y mis hermanos y yo solíamos ir a verlas. ¿Quién va a pelear con quién este fin de semana? Ya sabes, y tenían un combate de vuelta la semana siguiente y ya sabes, desafiándose unos a otros. Me ponían en el alféizar de la ventana para que pudiera ver porque era muy pequeño, así que solía verlo y puedo recordar todas estas cosas. Así era la vida. Era muy pintoresco, ya sabes, no sé, una especie de ambiente de carnaval todo el tiempo, pero luego nos mudamos a Wandsworth Road y conseguimos una casa de protección oficial y fuimos las primeras personas en este bloque de pisos, las únicas personas allí en este gran bloque de pisos, ya sabes, y vimos a todo el mundo entrar con las furgonetas de mudanzas. Y entonces llegó 1939 y empezó la maldita guerra, ¿no? Conseguimos un cuarto de baño y un retrete, interiores en lugar de la vieja bañera de hojalata y el hornillo y el agua caliente, y fue un lujo para mi madre y mis padres y para nosotros tener un cuarto de baño. Era un verdadero lujo, ya sabes, y por supuesto para lo que estábamos acostumbrados, y 5 de nosotros durmiendo en una habitación, ya sabes, y 4 en una cama y todo eso. Ese era el tipo de vida que teníamos. Mi hermano mayor tenía una cama en un rincón y a partir de entonces la vida empezó a mejorar para toda la familia y empezaron a encontrar trabajo. Trabajaban, pero 2 de nosotros estábamos en el ejército territorial, así que, por supuesto, cuando empezó la guerra tuvieron que ir directamente a las Fuerzas Armadas y mis otros 2 hermanos entraron en el ejército, en los King's Royal Rifles y en la Royal Artillery, y luego mis otros 2 hermanos se alistaron en la Marina, así que teníamos 2 en el ejército y 2 en la Marina. Y por supuesto ellos se fueron y a mí me evacuaron, ya sabes, solo por unos meses a Woking de todos los lugares, a solo 20 minutos por la carretera, ya sabes, en tren, pero yo me había escapado y todas esas cosas. Me había portado mal de pequeño y echaba de menos a mi familia y echaba de menos a mi hermano, y me trajeron de vuelta y mi padre regresó y dijo, bueno, Fred, dijo, si todos morimos juntos, ya sabes, morimos juntos. Que el padre de Foreman inculcó a sus hijos, les dio la tenacidad y la fuerza para sobrevivir a los horrores del Blitz y a la incertidumbre y las penurias que creó la Segunda Guerra Mundial. Volvimos y nos quedamos allí durante toda la guerra y el Blitz, ya sabes, y todo lo que pasó entonces. Estábamos allí abajo, nos volaron la cama y el suelo y los cristales y todas las ventanas que entraban. Bajamos al refugio y ese fin de semana todo el edificio voló por los aires, todo el bloque de pisos se vino abajo, donde vivíamos. Sí, nunca tuvimos nada. Mi padre bajó las escaleras, estaba de guardia nocturna
nocturna, haciendo la guardia nocturna que hacen los guardias, cubierto de sangre y polvo congelado y sangre seca en la cara, y dijo que lo habíamos perdido todo, que no teníamos nada, ya sabes, todo lo que ella tenía era este bolso, un viejo bolso de cuero con algunos trozos y piezas dentro, ya sabes, y así es como era. La muerte y la destrucción estaban por todas partes. Los vecinos y la gente eran asesinados y el viejo telegrafista venía con telegramas de desaparecidos en combate, hijos y padres. Era una vida traumática para un niño y la vida era barata, ya sabes. Y el pub al otro lado de la carretera donde mi padre solía jugar a los dardos nunca fue esa noche y recibieron un impacto directo y casi todos en el pub murieron, ya sabes. Eso era lo que pasaba en esos días. Y por supuesto mis hermanos estaban en la guerra, mi hermano se hundió en el Atlántico en un dragaminas, el barco recibió un impacto directo, se partió en dos. Tuvo que ir directamente al agua y lo oímos en la emisora de radio de Lord Hawthorne cuando estábamos sentados escuchando la radio, porque todo el mundo le escuchaba, ya sabes, con su propaganda. Solía decir Alemania llamando con acento de Oxford, ya sabes. Era un hombre educado en Cambridge u Oxford, pero era el propagandista de Hitler y los nazis y solía hacerlo. Y todo el mundo le escuchaba porque, ya sabes, fascinado por lo que tenía que decir. Y dijo que el HMS Fitzroy fue hundido en el Atlántico Mar del Norte. Dijo, y se hundió en 4 minutos. Todas las manos se perdieron, ya sabes. Así que mi hermano, que estaba en ese barco, lo llevaba en el sombrero cada vez que volvía a casa de permiso. Y naturalmente estábamos esperando a que llegara el telegrafista con el telegrama y todo eso. Yo estaba parado afuera en el balcón cuando entró una figura y me saludó con una gorra de marinero. Era Georgie. De toda la tripulación sobrevivieron 4 en una balsa de corcho que solían arrojar por la borda y a la que se aferraban, y lo rescataron después de 3 o 4 horas en el Mar del Norte. Le dieron 2 semanas de permiso por compasión y después de una semana recibió un telegrama de Chatham. Regresó a Chatham de inmediato, pensaron que iba a ir de puntillas y hacer una carrera, supongo, después de pasar por todo eso, ya sabes, así que subió al Castle. Era un barco de tropas, era un transatlántico que usaban como barco de tropas. Creo que lo usaron en las Malvinas, todavía anda por ahí. Y lo siguiente que hizo fue ir a parar a Mombasa, en África, y enrolarse en el crucero Mauritius, llamado Mauritius, que entró en acción en numerosas ocasiones, como se informa en los registros de guerra que están por todas partes. Mis hermanos estaban en Arnhem, estaban en el paracaidismo y sirvieron en todas las campañas europeas, en el día D, e incluso terminaron con los japoneses en Batavia, llevando a cabo la rendición de los japoneses. Quiero decir que vieron de todo, y por supuesto cuando salieron del ejército y la armada, las fuerzas fueron tratados como basura, les dieron como 60 libras de propina. Eso es todo lo que recibieron, ya sabes, por todos los 6 años de lucha, arriesgando sus vidas y las acciones que tomaron, y lo que pasaron todo el lote y consiguieron como un príncipe de Gales traje a rayas, o un cheque príncipe de Gales, o un traje a rayas y 60 libras, ya sabes, y no tenían dónde vivir ni casa propia, y mi hermano estaba en Nine Elms paleando carbón de una barcaza a una cinta transportadora. Sin duda, la guerra endureció a Foreman. La muerte era su compañera constante y las escenas de devastación su patio de recreo. Y también le inculcó la necesidad de corresponder de algún modo, o al menos reconocer el heroísmo de su hermano mayor. Demasiado joven para un empleo remunerado, eso no le impidió adquirir artículos de primera necesidad para el hogar y algún que otro lujo. Quería aportar su granito de arena a su familia, independientemente de las leyes que infringiera al hacerlo.
Los trataban muy mal y nunca tenían trabajo, cavando trincheras. Mis dos hermanos, todas las campañas en las que habían luchado durante la guerra, allí estaban cavando trincheras para casas prefabricadas, ya sabes, y luego la austeridad, toda la austeridad, el racionamiento y Dios sabe qué. El té era como una mercancía. Podías ir y robar una furgoneta cargada de té, como a 50 libras la caja, pero era dinero y eso fue el comienzo de todo. Y luego estaba la gente, los hombres que solían venir y cobrar a las mujeres precios exorbitantes y teníamos que pagar un chelín a la semana o algo así, ya sabes, por un par de sábanas nuevas y un poco de ropa para los niños. Así que solía robarles las furgonetas cuando iba y, ya sabes, vendérselas a un tercio del precio, ya sabes lo que quiero decir, o regalárselas. Era como hacer un servicio, no lo veía como robar, sino como ayudar a la gente y ayudarnos a nosotros mismos al mismo tiempo. Y así es como me convertí en delincuente. No fue como si dijera, oh, quiero ser un criminal. A pesar de la naturaleza de sus actividades, Foreman estaba dispuesto a ser visto como un Robin Hood tipo pícaro, en lugar de un ladrón egoísta común. Sin embargo, la mayoría de los villanos en todo el Reino Unido no parecían compartir el espíritu comunitario de Foreman. Frankie Fraser, del sur de Londres, afirmaba que la guerra había sido la época más emocionante y rentable. La mejor época para ser un granuja. Causando indignación entre muchos, Fraser llegó a decir que le partía el corazón pensar que Hitler se había rendido, ya que la guerra era el paraíso de los criminales. Ese viejo rango de Frankie Fraser habla de irrumpir en las casas de la gente y pensaba, oh, estaba enfermo cuando Hitler se rindió porque se lo estaban pasando tan bien. Me refiero a toda esa gente siendo asesinada y familias arruinadas. Walter Norville también creía que el caos de la guerra creaba un sinfín de oportunidades para los delincuentes y que hacían muy bien en aprovecharlas. Cuando llegó la guerra, era un galope porque era un apagón entonces. La policía sabía quiénes éramos, ya sabes, solían perseguirnos por las esquinas y eso. Pero en realidad sabían quién estaba detrás de todo, ya sabes, era nuestra pequeña mafia corriendo todos juntos. Y mientras duraba el apagón, podías romper una ventana, ya sabes, y la gente oía el ruido, robaban té y azúcar, todo estaba racionado. Y solíamos venderlo a los corredores de apuestas, porque solían comprar cualquier cosa, todo estaba racionado. Así que conseguíamos té y azúcar y cosas así, eso era lo principal. Si teníamos suerte podíamos conseguir huevos. Solo tienes un huevo al mes, en las raciones. Así que si conseguíamos una caja de huevos, el corredor de apuestas nos daba una fortuna. Todas las casas tenían la llave en un cordel en la puerta. Se podía entrar y salir de todas las casas de la calle o del bloque de pisos. Llegábamos a casa del colegio, metíamos la mano en el buzón y sacábamos la llave con un cordel. Y todas las casas eran iguales, pero nadie solía robar a nadie o no tenía nada que robar. No había nada en sus casas que robar, ya sabes, todos eran pobres como ratones de monte. Quiero decir que había una ley no escrita. Nunca robabas en tu casa, nunca robabas en las casas de la gente. Nunca he sido culpable de robar en la casa de nadie, ni en su casa, ni en sus cosas personales. Ya sabes, había una regla no escrita, ya sabes, te ayudabas mutuamente y respetabas la propiedad de los demás. Cuando cayeron las últimas bombas y se silenciaron las armas en toda Europa, comenzó un enorme programa de reconstrucción. Las importaciones americanas inundaron el país y los villanos se vieron dotados de una nueva riqueza de mercancías para robar y comerciar. A medida que prosperaban, se formaron pequeñas empresas o bandas. Formé mi propia pequeña empresa con un par de mis hermanos. Podías robar un neumático grande, por ejemplo, de un camión que venía de Argentina, neumáticos nuevos y es un neumático de repuesto, pero este es el tipo de longitudes que era solo cosas baratas. Y entonces de repente
todos los bienes que vienen. Llegaban productos eléctricos porque nadie tenía aspiradora, ni lavadora, ni frigorífico, ni nada parecido, ni radiogramas, ni televisores no existían después de la guerra. Creo que en Nueva York, cuando terminó la guerra, había unos 9.000 televisores en toda la ciudad, así que incluso allí la tecnología no había avanzado, por lo que no había estos productos básicos, las cosas para comprar en aquellos días. No había nada en las tiendas como eso, y luego de repente las cosas empezaron a llegar y por supuesto las tiendas estaban llenas de todos estos productos eléctricos. Tostadoras eléctricas y teteras y cosas así. No habían visto aspiradoras y cosas así, así que por supuesto las querían y a los muelles les iba bien. Y yo estaba en Bermondsey cuando estoy en el sur de Londres, por lo que estaba ganando unas cuantas libras de los muelles, ya sabes, el viejo conductor de la grúa dejaba caer un paquete y todos robaban un poco y ganaban un poco. Golpeaban el costado y volcaban la grúa y caía un montón de equipo y unas cuantas botellas de whisky y cosas así. Así que todos solían tener sus pequeños ingresos a su manera. Así que su estilo de vida aumentó, eran buenos clientes. Me hacían pedidos y me decían, ¿puedes comprarnos una lavadora, una aspiradora o esto o lo otro? Mi hija se va a casar, quiero comprar lo que sea. Así que solía ir a las tiendas con mi hermano George y entrar, y ellos charlaban con los dependientes que estaban allí, los mantenían ocupados y solían dejar fuera una lavadora o una... Y yo solía ir por ahí con un mono marrón y los recogía y los llevaba a la esquina y al lado de la calle y los metía en la parte de atrás de una furgoneta. Y así es como empezamos, como yo empecé, y luego los vendía a 1/3 del precio porque la gente no podía permitirse los productos que había en las tiendas, ya sabes, era demasiado dinero para ellos, y así es como empecé. Me sentía como Robin Hood haciendo un favor a la gente, consiguiéndoles cosas que no podían permitirse. Jóvenes duros como Foreman podían sentir que una nueva era estaba amaneciendo. Así que empezaron a luchar duro por la primera posición. El submundo criminal como lo conocemos hoy había nacido. Me arrestaron cuando tenía 16 años, estuve en el tribunal número 1 de Old Bailey, ya sabes, el tribunal penal central, y eso fue por peleas callejeras y peleas, ya sabes, una especie de pelea de juego, ya sabes, y fui a Wormwood Scrubs y era demasiado joven, me pusieron en Stamford House porque era demasiado joven para ir a Scrubs, y ese fue el tipo de comienzo de tener antecedentes penales, ya sabes. Solía boxear para el Battersea Boxing Club y solía pertenecer a Jack Solomon's Nursery, que los domingos por la mañana en Windmill Street era un gimnasio profesional, pero lo tenían abierto los domingos por la mañana para todos los jóvenes aficionados, para ver si había algún joven prometedor que se convirtiera en profesional. Fue un movimiento astuto desde el punto de vista del promotor, Jack Solomon. Y yo solía ver a todos los mejores luchadores que venían después de la guerra, ya sabes, cuando Freddie Mills estaba aquí, Bruce Woodcock y todo ese tipo de luchadores. Solía ver a Joe Baxi, Tammy Mauriello y todos los luchadores que venían de América a pelear aquí. Solíamos ir a los puestos de café de todo Londres, y yo no solía trabajar en Covent Garden, pero solía ir mucho a Covent Garden. Y tuvieron un poco de un enderezador allí con un compañero, y tuvimos un poco de una lágrima en un café, y que pasó como un poco de historia. Y entonces la reputación comenzó a construir, ya sabes, yo era como si pudiera tener una pelea en las calles, un luchador callejero y en los puestos de café.
Decían que había uno en Clapham Common, sé que solían tener gente que te desafiaba y decían, ya sabes, oh, te apetece tener posibilidades, o de hecho tenemos a alguien aquí que puede ganarte y todo eso, ya sabes, era todo el puto machismo, ya sabes, perdona que diga palabrotas, pero era el viejo macho alfa saliendo de ti, ya sabes, y acabé. Solíamos ir a estos puestos de café y te puedo decir esto ahora con toda honestidad, que el Elephant and Castle tenía un puesto de café, Campbell Green tenía un puesto de café, Clapham Common tenía un puesto de café, Wandsworth Road tenía un puesto de café, Wells en Chelsea tenía un puesto de café, Tooting Bec tenía un puesto de café y tuve una pelea en cada uno de ellos, sí. Solíamos ir por la calle lateral y tomar un enderezador y luego volvías y tomabas una taza de té y un pastel de carne y un bocadillo de salchichas después, ya sabes. No había animosidad, ya sabes, estaba bien, te quitabas el abrigo, hacías un círculo y tenías que llegar a él, ya sabes, pero así es como solíamos ser y ese tipo de reputación supongo que te hacía ser quien eras, ya sabes. Al otro lado del río Támesis, en el East End londinense, los hermanos Cray formaban su propia banda. Los gemelos Ronnie y Reggie se especializaban en la violencia. Su hermano mayor Charlie prefería comerciar con bienes robados. No pasó mucho tiempo antes de que Foreman, el prolífico ladrón, entró en contacto con Charlie. Tenía unos 3 locales en Herne Hill, en la parte trasera de Brixton, y solía almacenar toda la mercancía en esos 3 garajes. Entonces me pusieron en contacto con un tipo del East End que venía y trabajaba para otro comprador que solía poner todo el dinero en el engranaje torcido. ¿Y quién fue el que vino a verme? No era otro que Charlie Cray, y esta fue la primera vez que entré en contacto con los hermanos Cray, con Charlie Cray. Y trabajábamos juntos y él solía venir y miraba todos los garajes llenos de cosas y decía, me lo llevo todo, Fred, me lo llevo todo, y solía venir con su furgoneta y hacer varios viajes y llevárselo y pagar en efectivo, así que eso me ahorraba el tener que venderlo a diferentes personas, ya sabes, vender trozos y piezas, así que se llevaba todo el lote y luego me hablaba de los gemelos y de sus 2 hermanos, ya sabes, y eran jóvenes porque eran mucho más jóvenes que yo, 5 años o así menos, y solía contarme los problemas en los que se metían y cómo se comportaban, y ya sabes, eran una preocupación para su madre y todo lo demás, y también eran una preocupación para él, ya sabes, Charlie. Quiero decir que le dieron una vida dura y un mal rato, y esa fue mi primera conexión con la familia Cray. Pero después hice una cosa en Southampton, se asoma en una Yo estaba allí con Buster Edwards y Tommy Wisby, que fue detenido más tarde en el robo del tren, y limpiamos un almacén con una tienda y un almacén en la parte de atrás. Y eso fue temprano por la mañana. Nos quedamos allí y pasamos la noche y lo golpeamos por la mañana antes de que abriera. Y por supuesto, cuando salimos de allí nos pusimos en camino de vuelta, y entonces Tom lo había dejado con un poco de un radiograma y dejó sus huellas. Él piensa que lo manejó y dejó sus huellas dactilares en este poco de este radiograma, así que le dije que seguir adelante y voy a volver y conseguirlo, y yo y Buster volvió a buscarlo. Pero cuando volvimos había un tipo limpiando las ventanas, el limpiador de ventanas de la tienda, y había un tipo con un puesto de periódicos abierto justo fuera de la tienda. Así que los dos nos miraron cuando entramos y tuvieron que volver a abrir la puerta de un golpe y recoger el objeto, sacarlo, dar la vuelta a la esquina y meterlo en el maletero del coche. Así que nos reconocieron. Así que alcanzamos la furgoneta en el camino de vuelta y dijimos, lo tenemos, estás bien, ya sabes, tenemos el artículo que dejó atrás. Condujimos a casa pero ese pequeño evento, Tommy tomó mi furgoneta y luego fue mellado con ella, y eso es cómo entré en el marco. Y me asaltaron una mañana y salí, llamaron a la puerta, entré por la puerta principal y salí por la puerta trasera, por los jardines traseros, y en calzoncillos y demás, ya sabes, me pillaron de madrugada y tenía un coche en la calle de al lado que solía aparcar y me las arreglé para llegar al East End. El día de Navidad de ese año, la querida tía de Ronnie Cray, Rose, murió y él sufrió un colapso total.
Le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y lo enviaron al manicomio de Long Grove, cerca de Epsom, en Surrey. Reggie comenzó inmediatamente a planear la liberación de su gemelo idéntico. Lo que me decidió a alejarse de Long Grove, Casa de la Nuez en Epsom, fue algunas de las historias que me contaron sobre el lugar. Un día estaba sentado comiendo una manzana y un chiflado llegó y le pegó en el ojo. Ya ves que te decía, solo porque estaba comiendo una manzana, que este lugar estaba lleno de chiflados. Así que Ron dijo que ya he tenido suficiente de este lugar. Así que decidí sacarlo de allí. Cuando Ronnie Kray volvió a Londres, su hermano gemelo Reggie le trasladó a un piso aquí en Adelina Grove, donde poco después se le unió su compañero fugitivo, y me cuidaron los gemelos Kray y me quedé en el piso de Ronnie Kray cuando se había escapado de Epsom y estaba encerrado en su piso. Y me dieron su piso para vivir. No podía caminar por la calle en el sur de Londres sin que Old Bill me reconociera. No podía sobrevivir allí, pero cruzar ese trozo era como cruzar el charco, ya sabes, cruzar a Francia o a cualquier otro lugar. Estabas en un mundo diferente y tenía la libertad de moverme y seguir adelante. Y llevé a mi mujer y a mis hijos allí. Estaban en un colegio de allí y así es como llegué a vivir en el East End y llegué a conocer muy bien a la familia Kray. El único buen recuerdo que tengo es ir a su casa con mis hijos y conocer a su madre, ya sabes, Violet. Y ella se llevaba a los niños, era una mujer encantadora y se llevaba a los niños. Yo me los llevo, hola Freddy y Jamie y Gregory. Y ella los llevaba a la cocina y les daba un sándwich o ya sabes, un poco de limonada. Y era una mujer muy hermosa, encantadora, típica madre cockney, ya sabes. El viejo solía quedarse en la parte de atrás, nunca se le veía mucho al padre, pero la casa siempre estaba llena de gente diferente, ya sabes, la empresa jugando alrededor y en los alrededores, nunca estaban solos, siempre había alguien. 6, 7 u 8 personas, algunas 10, 15 personas a veces. Ya sabes, cuando yo solía venir a mi pub, cuando tenía un pub, el Príncipe de Gales, y nunca se aventuró en cualquier lugar por su cuenta. Los dos de ellos, que siempre fue firme mano, sabes, nunca confié en Reggie. Pensaba que se sentaba en la valla e iba por el camino que le convenía, mientras que Ronnie era más, si le daba su palabra, cumplía su palabra. Era el más chiflado de los dos y tomaba esa droga, el tranquilizante para caballos, que tumbaría a un caballo de lo que solía tomar, ya sabes, pero la necesitaba todos los días para mantenerse, porque era maníaco depresivo, ya sabes, y pensó que si la gente lo miraba demasiado, pensaba que lo iban a atacar o algo así, ya sabes, era una de esas personas muy inseguras. Si Foreman hubiera tenido una idea de la miseria que traería su asociación con los hermanos Kray, es poco probable que hubiera aceptado su hospitalidad. Aparentemente amistosos, los Kray proporcionaron ayuda y apoyo genuinos a Foreman y su familia. Pero al igual que los villanos de todos los tiempos, los favores se conceden, pero se toma nota mental de cualquier deuda para futuras referencias. El juego seguía siendo ilegal a mediados de los 50, y gente como Foreman y los Kray necesitaban al padrino del AMPA, Jack Spot, para proteger a los corredores de apuestas. Hay una serie de bandas en Londres que trabajan en el negocio de la protección y con la ayuda que se ha aprobado en el Parlamento con las leyes de apuestas y las leyes de juego. Lo tienen muy fácil. ¿Quiere decir que ahora la ley facilita las cosas a los proteccionistas? Bueno, por supuesto, hay mucho dinero involucrado en estas casas de apuestas y estos clubes de juego. Si usted da vuelta al reloj de nuevo a los años 50, realmente era cuando las cosas estaban locas. Yo estaba abajo en la pista de carreras con Jake Spot y luego con los gemelos, ya sabes, cuando estaba luchando por las articulaciones de los corredores de apuestas y escribir carreras y diferentes medios de carreras. Y entonces las apuestas ilegales, cuando las apuestas no estaban permitidas, tenías corredores de apuestas callejeros y tenías que demostrar para conseguir una casa de apuestas, tenías que demostrar que tenías condenas por apuestas callejeras y demostrar que tenías condenas antes de conseguir una licencia para abrir una casa de apuestas. ¿Qué te parece? Esa es una de las personas que la gente no conoce. En finales de mediados de los 50,
Varios de los cafés donde Foreman se había ganado su despiadada reputación introdujeron bailes por la tarde. El más popular es el Dosis Coffee Bar del Soho. Considerado la cuna del rock and roll británico y de la industria de la música popular, el bar Dosis y otros pronto se transformaron en lo que hoy conocemos como clubes nocturnos. Foreman y los Cray se dieron cuenta de que se podía hacer dinero. Solía trabajar con mi hermano George y Buster solía trabajar detrás de la barra allí y Ronnie King en la puerta y toda la gente agradable, y entramos en el negocio del club y el Walking Club en Lambeth Walk y luego continuamos. Teníamos una docena de clubes diferentes en el sur de Londres, arriba y abajo. Foreman también fue instrumental en asegurar clubes nocturnos para los Cray. A Stephen LeFay, que era el tipo que tenía el club en Knightsbridge, yo estaba allí en la reunión cuando se hicieron cargo, pero se llevaron el East End a Knightsbridge, ya sabes, todos esos bastardos de aspecto feo, con sus cortes en la cara y todo eso, y narices chatas, y deberían haber dejado el club como estaba y dirigirlo, y simplemente sentarse y desviar las deudas que se debían. Eso es todo lo que necesitaban hacer, pero por supuesto arruinaron el lugar, como arruinaron cada maldita cosa, ya sabes. De todos modos, cada club que tenían, el negocio que tenían, lo arruinaron con la clientela que solían llevar allí y la gente a su alrededor. Veía a la gente riendo y pasándoselo bien, 5 minutos antes de que él entrara por la puerta. En el momento en que entró por la puerta, las risas cesaron. La conversación se apagaba. La gente estaba aterrorizada de que él dijera: ¿os reís de mí? Y entonces tenía esa sensación paranoica de que se estaban riendo de él. Y entonces habría un baño de sangre. Foreman se dio cuenta de que en los negocios los Cray eran un lastre más que una ventaja. Reclutó hombres para su propia empresa, que llevó a cabo algunos de los robos a mano armada más audaces de Gran Bretaña. No todos tuvieron éxito. En diciembre, un atraco relativamente sencillo se convirtió en un baño de sangre que se conoció como la Batalla de Bow. Aproximadamente a las 10 de la mañana, el vehículo de los salarios debía llegar aquí a la fábrica de gas. Era un gran fuerte de furgoneta blindada que fue a través de Londres, la entrega a todas las grandes centrales eléctricas teniendo sus salarios. Tenía a bordo alrededor de 150 de los grandes, con 145 de los grandes, creo que era. Cuando la furgoneta de seguridad llegó a Bowes Common Road, entrando aquí en Turner's Road, fue embestida frontalmente por un camión y simultáneamente otro camión, este marrón cubierto detrás de mí, se puso a mi lado. A continuación, una furgoneta de 500 kilos fue conducida hasta aquí y se ataron cadenas a la puerta de la furgoneta de seguridad. Las puertas fueron arrastradas. Y había dos guardias y un policía de la ciudad con un perro Alsatian, que era la seguridad, en hora, y dos de los guardias estaban armados con revólveres que desconocíamos. Así que cuando arrancaron las puertas traseras, los ladrones estaban fuera y los guardias, aparte del susto del vehículo, seguían controlando en cierto modo la situación. Sacaron sus armas y empezaron a abrir fuego. En el interior de la furgoneta de seguridad se encontraban en ese momento 2 guardias y un agente de policía con su perro Flash. En el forcejeo que siguió, uno de los bandidos, todos iban vestidos con máscaras antigás, recibió un disparo. Al mismo tiempo, el agente de policía resultó herido y ahora se encuentra en el hospital. Y cuando llegó el momento de subir a la parte trasera y coger el dinero, lo más importante, había allí 2 hombres de pie sobre ella con revólveres disparándonos, que alcanzaron a 2 de la empresa. Dispararon a 2 de la firma. Y tuvimos que lamernos las heridas y llevárnoslos. Por lo que sabemos, no se llevaron dinero y la banda emprendió la huida, llevándose consigo al hombre herido. Los detectives que investigaban el robo descubrieron que uno de los hombres había dejado sus huellas dactilares en una pistola de pimienta que se había fabricado para inutilizar temporalmente a los guardias. Pronto establecieron a quién pertenecían las huellas y se emitió una orden de arresto contra uno de la firma de Foreman. A uno de la empresa fue arrestado
por conspiración para robar, lo cual fue desafortunado, así que ponerlo en la firma para que se convirtió en un tema de conversación en los bajos fondos. En lugar de entregarse, un miembro de la empresa habló con Foreman y le preguntó si se podía hacer algo. Este, a su vez, se dirigió a Ronnie Kray, que llevó al hombre a un médico del norte de Londres. Fox y Ronnie Kray preguntaron al médico si les ayudaría, y este médico rellenó una cita falsa en su libro de registro, diciendo que el día del robo y en el momento del robo, este hombre había estado en su consulta recibiendo tratamiento. Cuando el hombre se entregó a la policía, fue acusado de un robo y fue juzgado en Old Bailey. El médico fue llamado a declarar y confirmó que el hombre había estado en su consulta, que le había estado tratando, y se presentó el libro de citas para demostrarlo, y el hombre fue absuelto. Los errores cometidos durante la batalla de Bow cambiaron la forma de pensar de Foreman sobre cómo llevaría a cabo los robos. A partir de entonces dijeron, ¿cómo puedes salir ahora sin armas? Ya sabes, si vas a ir a tener una gran nómina, no vas a saber que te estás metiendo en un tiroteo y las balas han estado volando alrededor. Así que hizo que cada empresa llevara una consigo después de eso. Porque, por ejemplo, si hubiéramos tenido una escopeta ese día, habríamos conseguido el premio, habríamos conseguido el dinero, ya sabes. Si hubiéramos dejado escapar a un par de ellos que podrían haber agachado la cabeza y habérselo pensado 2 veces antes de dispararnos, ya sabes, no la coges para presumir, ya sabes, si tienes que usarla, tienes que usarla. No deliberadamente para matar a nadie, pero por supuesto, una vez que aprietas el gatillo, nunca sabes lo que va a pasar, así que ya sabes, pero estábamos preparados para usarlas. Parecía cambiar toda la escena de Londres, y no disuadió a la gente de salir. Fue un punto de inflexión realmente, pero fue una de las cosas de elevarte, sin siquiera hablar de ello o presumir de ello, que elevó la empresa unos cuantos escalones. El 17 de diciembre de 1964, el atracador a mano armada Jimmy Evans y su socio Tommy Marks llegaron a estos pisos y llamaron a la puerta del número 12. George, el hermano de Freddie Foreman, abrió la puerta. Hubo una fuerte explosión y un disparo de escopeta le hizo retroceder por el pasillo. Según Jimmy Evans, había estado teniendo sexo con su esposa. Si alguien hubiera estado tonteando con mi mujer en ese momento, probablemente habría hecho lo mismo que pasó. George era un poco lotario, ya sabes, en lo que respecta a las mujeres. Y también el hecho de que teníamos el club sin cita previa y un viernes por la noche había 6 o 7 chicas que venían solas, ya sabes, y estaban pasando un buen rato y riendo y bromeando y bebiendo, y estaban dispuestas a ello, si sabes a lo que me refiero. Sin que yo lo supiera, él había entablado una fuerte relación con esta chica y ella estaba casada con otro que estaba en el West End, pero no conocía a George. O podría haber conocido a George, pero no sabía la relación entre él y yo. No creo, o no podría haberlo hecho en ese momento, porque si lo hubiera sabido, no habría hecho lo que hizo. Y el tipo de Ginger Marks que lo llevó allí debería haberlo sabido, pero los dos eran ladrones y haciendo un poco mezquino, sin embargo, realmente. No hacían nada, solo algunos incendios y cosas así, y algunos robos, y se suponía que reventaban cajas fuertes y eso, pero no conozco a nadie que pudiera reventar una puta caja fuerte, y solían reventar el edificio más que reventar las cajas fuertes, y había que quemarlas para abrirlas, eso era diferente. Solíamos hacerlo bien y hacerlo bien, pero ellos no podían. Por una razón u otra se enteraron y yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Todo lo que sabía era que alguien se acercó a mí y recibió el mensaje de que George estaba en el hospital St. Thomas, y alguien le había disparado en su puerta mientras estaba comiendo con su esposa e hijos. Alguien, Ginger, llamó a la puerta, él fue y abrió la puerta y allí preguntó por una dirección. Alguien dijo, no sabía quién era, y cerró la puerta y volvió a sentarse a comer algo, y entonces otro golpe en la puerta. Él va y abre la puerta otra vez y toda la luz se había ido afuera en el rellano y está todo negro como boca de lobo, y entonces alguien salió de las sombras con una escopeta y le disparó en la zona baja, le dio en la parte superior de la pierna.
y golpeó el pasaje, y lo siguiente que sabes es que está en el hospital con un gran agujero en la pierna y a quemarropa. Ya ves, si hubiera sido un poco más atrás, el disparo se habría extendido y habría hecho más daño. Tuvo suerte en ese sentido, y por supuesto voy al hospital y la policía se queda en la cama y fueron a fumar un cigarrillo y solo susurró Ginger Tom, y ese es el único nombre que tenía. No era Marks a quien realmente quería en ese momento, era el otro tipo que había disparado a mi hermano, pero ambos eran tan culpables como el otro, porque ya sabes, eran conspiradores y ambos llamaron a la puerta al mismo tiempo. Sí, y Ginger Marks fueron las dos personas que lo hicieron, sí, pero mi hermano nunca testificó contra ellos, aunque sabía que fueron ellos. Cuando estaba en el hospital lo operaron 3 veces, iban a cortarle la pierna por arriba, de la cadera para abajo. También fue justo antes de Navidad, así que no pudieron conseguir un anestesista para que le amputara la pierna en profundidad. De lo contrario, iban a hacerlo esa noche, y al día siguiente consiguieron detener el flujo sanguíneo, ya sabes, en su arteria, en su pierna, así que nunca le quitaron la pierna. De lo contrario lo habrían hecho. Pero este era el estado en que se encontraba, ya ves, así que naturalmente yo estaba un poco enojado por eso y tuve que tomar represalias. Bueno, todo Londres sabe, si algo le pasara a mi hermano, lo que voy a hacer, ya sabes, no voy a quedarme de brazos cruzados y dejarlo pasar. Así que estaban esperando la respuesta, o todo el mundo en Londres, en el llamado Londres, estaba esperando a ver qué iba a pasar. Bueno, los gemelos conocían a todos en el East End, así que cuando fui a ver a los gemelos, me dijeron quién era Ginger Tom, ya sabes, y así que era Tommy Marks, y me enteré a través de eso quién era el otro tipo. En su búsqueda del pistolero, los Cray organizaron un encuentro con Evans en un club nocturno del este, donde le hicieron una fotografía aparentemente inocente. Se la dieron a Foreman para que le ayudara a identificar al posible asesino de su hermano. 17 días después de que dispararan a George Foreman, Jimmy Evans y otros 3 hombres llegaron aquí, a Redmonds Road, donde vivía Tommy Marks. Era alrededor de medianoche cuando llamaron a su puerta y su esposa Ann abrió. Le condujo a una habitación trasera donde empezaron a hablar con Marks y ella fue a la cocina. Estaba bastante preocupada porque estaba embarazada de 3 meses del tercer hijo de Tommy y no quería que se metiera en problemas. Cuando salieron de la habitación, tuvo la sensación de que algo no iba bien y Tommy dijo que iba a salir 1 hora. Ella le suplicó que no fuera, pero él insistió en que tenía que ir. Justo antes de irse le dijo que la quería y cerró la puerta. Nunca volvió a ver a Tommy Marks. Tardamos un mes más o menos en averiguarlo todo, pero iban a vender sus joyas a una persona determinada cuando iban a cometer el robo, y me dijeron que cuando iban a trabajar la noche anterior iban a comprar las joyas que habían conseguido en el robo. Así es como supe dónde iban a estar esa noche en concreto, así que me planté allí y les esperé. Aproximadamente 1 hora después de salir de su piso, Evans y Marks vinieron caminando por este camino hacia The Carpenter's Arms. Foreman, Gerard y otros 2 miembros de su empresa venían en dirección contraria en una furgoneta. Vieron que Ginger Marks y Evans se detenían a su lado y se alega que gritaron Ginge. Algunos dicen que se referían a Ginger Marks, otros dicen que se referían a Jimmy Evans. Pero sea cual sea la versión correcta, uno de ellos se inclinó hacia la furgoneta y Foreman y los otros abrieron fuego. Se hicieron aproximadamente 5 disparos. Marks cayó al suelo y Jimmy Evans corrió por la esquina y se escondió debajo del vehículo. Mientras escapaba, miembros de la empresa de Foreman salieron del vehículo. Marks seguía vivo. Lo arrastraron dentro del vehículo y nunca se le volvió a ver. Este tipo corrió directo a la casa de los gemelos, que es la siguiente vuelta, y ellos no querían saber y dijeron: si has tenido una pelea con Foreman, puedes irte a la mierda, no podemos ayudarte, él es nuestro amigo, mejor vete a la mierda, es tu problema, no el nuestro. Y no lo ayudaron, aunque él los conocía bien y ellos lo conocían y conocían al pelirrojo porque tenían tratos con él, solía vender coches para ellos y eso, ya sabes.
Así que él era parte de su empresa en una etapa, ya sabes. Lo único que quedó en la escena fueron las gafas de Tommy Marks y un charco de sangre. Un miembro de la empresa de Foreman se deshizo del cuerpo, pero nunca ha revelado el paradero o el método que utilizó. Aunque ha habido, por supuesto, muchas teorías. Solían tener un polo, tenía un par de patios rompeolas, tenías uno sobre el agua y tenías uno en Dartford. Solía romper camiones, olía Ali. Y tenía una gran olla de aluminio. Y lo que solía hacer, que solía tener un viejo congelador pecho, solía ponerlos allí. Los congelaba, luego los cortaba y los ponía en la olla. Y si quedaba algún hueso lo trituraba todo y luego iba y lo tiraba al río. Y así es como se deshizo de los cuerpos. Cuando los Cray se enteraron del incidente, se quedaron muy impresionados, porque en los años 60, sin cadáver no había delito. Los Cray creían que Foreman tenía la oportunidad de saldar sus deudas con ellos. Y una oportunidad para ellos de cometer asesinatos sin miedo a ser atrapados. La sola idea de ser libre para asesinar a voluntad corría por las venas del esquizofrénico Ronnie Cray. Ahora nadie estaba a salvo, y los Cray, respaldados por la fuerza de Foreman y su capacidad para deshacerse de cadáveres, creían que podían controlar no solo el East End, sino todo Londres. El West End era una mina de oro, y hacerse con su control se convirtió en una prioridad para los Cray. Solo dos cosas se interponían en su camino: los hermanos Charles y Eddie Richardson. En los 60 era genial, porque cuando era bueno era muy, muy bueno. Quiero decir, tenías un coche bonito y lujoso, ibas a clubes nocturnos y todo esto y aquello. Todo estaba en marcha. Era genial, ya sabes. Ese fue el mejor, probablemente el mejor periodo, ya sabes, cuando todo eso estaba pasando. El West End es la joya de la corona de Londres. No los pubs, no esto, no aquello. El West End es una máquina de hacer dinero. Y tenían su dedo en cada pastel. Si la máquina entraba en un club, básicamente cuidaban del club sin tener que poner a nadie en la puerta o lo que fuera. Pero eran muy honestos y muy buenos con todo el mundo. No eran codiciosos. Si alguien iba a trabajar con ellos, lo ponían en el golpe y le daban una parte justa. Y eso es lo que hizo que mi padre y Eddie tan bueno. Cierta gente era honorable, sí, y otra gente no. Así que siempre me han considerado honorable. Es por eso que me dieron un montón de oportunidades y me ofrecieron diferentes. Cosas que a otras personas ni se les hubiera ocurrido. Dijeron que los Richardson no querían conocer a los gemelos. ¿Te acuerdas de un momento en que había una reunión en la que los Cray estaban diciendo a la mirada de Richardson: haremos un trato sobre esto, y Eddie los mandó a la mierda? Fue en este desguace en Dock Kennel Hill en Camberwell. Y los Richardson dijeron: no queremos saber nada de ti, gemelos. Y no querían porque ellos mismos tenían demasiado negocio. Eran una empresa rica los Richardson. ¿Y qué les decía Ronnie? Vamos a cortar el West End de una manera sensata. Porque él pensaba, vio algunas películas de gángsters americanos y vio cómo Dutch Schultz y Al Capone, y pensó que podría hacerlo de la misma manera. Pero Richardson no quería saberlo. Sí, dijeron, no queremos saber. Y era una especie de rivalidad subyacente. En realidad nunca nos enfrentamos de ninguna manera, ya sabes. Había animosidad. Tuvieron algunas pequeñas peleas en el West End, en diferentes clubes y cosas. Lo que pasó fue que había un tipo... Bueno, tenía 6 casas de apuestas, ya sabes, oficinas de apuestas, y uno de estos chicos jóvenes... Y solo tiene 20 años y era un chico encantador, y a las chicas les gustaba porque es un chico guapo. Y estaba en un club una noche, en el Store Club, creo que era así, y lo golpearon en los baños sin razón alguna, pero le dieron una paliza.
me enteré de que Eddie y Fraser y ellos lo habían hecho y el resto de la empresa. Mi hermano George tenía el Red Salve Club en Clapham Common y todos estaban allí. Y George me llamó, dijo, bueno, están todos abajo, así que fui allí. Y yo estaba muy enojado y solo fui con una persona, Ronnie King, y todos estaban en un grupo. Y me acerqué y tiré de Eddie al respecto y le metí este 38 por la fosa nasal, ya sabes, por la nariz. Y estaba temblando porque podría haberlo dejado pasar fácilmente, ya sabes, porque cuando estás enfadado tiemblas un poco, ya sabes. Tuvimos nuestra pequeña discusión y dije que si eso le pasaba a alguien más, dije, escuchaste la historia, pateaste al perro, pateaste al amo, dije, ese chico trabajaba para mí, dije, iba a ir al hospital y luego hizo como que no era nada, pero no fue nada, fue una libertad y lo vi de esa manera y luego dije mi parte y luego me fui. Como Ginger Marks descubrió a su costa, cuando Foreman piensa que se ha tomado una libertad, nunca acaba bien. Las líneas de batalla se habían trazado entre los Cray, Foreman y los Richardson. La guerra acabó estallando en Mr. Smith's, un club nocturno del sur de Londres donde fue asesinado Dickie Hart, primo de los Cray. Alguien del norte, a través de Billy Ewell en realidad, y se puso en contacto con Billy y luego nos pusieron en contacto para poner gente en la puerta del club. Así que eso es lo que íbamos a hacer. Fuimos allí y no era consciente de que otras cosas habían estado sucediendo. Y la gente pensaba que íbamos allí a pegarles, pero no era así. Solo íbamos allí para tantear el terreno y cosas así. Me acerqué a Dickie Hart y le dije, ¿qué estás haciendo? Tenía una Luger, era una Luger. Dijo, Jim, va a haber guerra esta noche. Le dije, Dick, no seas tonto. Le quité el arma. La puse en el bolso de la chica con la que estaba, ¿vale? Entonces, bom, todo lo demás sucedió. Entonces, Dickie Hart, de alguna manera u otra, de todos modos tenían dos pistolas, nunca tuvimos armas. Y entonces uno de ellos quería pelear conmigo. Tuvimos una pelea en la pista de baile. Yo le había hecho en la pista de baile. Se sentó a un paso de él. Para ser honesto, quería golpearle la cabeza contra el suelo. Pero estoy esperando a que me disparen por la espalda. A mi compañero ya le habían disparado en el brazo, Harry Rawlings. La sangre salía a borbotones por todas partes. Así que estoy esperando que me disparen por golpearlo, para ser honesto. Así que no fui demasiado fuerte. Él gritaba, eso es todo, he tenido suficiente. Así que me levanté y lo dejé. Entonces hubo un poco de movimiento desde fuera. Alguien intentó salir por la puerta trasera. Correcto, así que corrieron por la puerta trasera. Entonces todos corrieron por la puerta trasera. Fue entonces cuando Dickie perdió su arma. Y ya había disparado a Fraser con ella y a Harry Rawlings con Ella. Es un 45 bastante grande. Y acabó cogiendo la pistola. Y consiguió uno de la pistola. Pero él no sobrevivió. Y de repente sonó el teléfono. Dije, hola, soy Ted. Él dijo, Jim, Dickie Hart está muerto. Lo mataron. Dije, oh, te veré por la mañana. Eso fue. Eddie y Fraser. Y todo el resto de la empresa había estado allí y se puso en marcha. Alrededor de 4 personas habían sido fusilados, ya sabes, con escopetas y todo, y habían sido asesinados el pequeño Dickie Hart y él era la baja. Ronnie Jeffries recibió un disparo, me dispararon, le dispararon a Fraser. Harry Rawlings recibió un disparo. Ya sabes, quiero decir, fue mucha publicidad, mucha mala publicidad. Estaba realmente preocupado por eso. A Fraser le gusta hacer creer que lo hizo, pero no lo hizo en absoluto, porque tuvieron que sacarlo con las piernas destrozadas. Y por supuesto que era como una guerra abierta ahora, que fue el comienzo de todos los problemas. La noche después del asesinato de Dickie Hart, Ronnie Cray oyó que George Cornell estaba bebiendo en el pub Blind Beggar.
Llamó a su amigo Ian Barry y cuando entraron en el local, Barry disparó 2 tiros al techo. Ronnie vio a Cornell en la barra y cuando se acercó a él, Cornell dijo, mira quién está aquí. Pero Ronnie no contestó, sacó una Luger y disparó a Cornell en la frente. Cornell se desplomó y acabó cayendo al suelo, donde murió momentos después. Georgie Cornell era del este de Londres y se había ido al sur de Londres para unirse a la firma Richardson. Así que pensaron que había cambiado su lealtad del este al sur. Se lo dije a Ronnie Cray después. Le dije que nunca debería haber hecho eso, ir a ese pub, que es como su habitación delantera. Vivían arriba, tenían a sus hijos arriba, e Ian Barry disparó al techo. Podría haber subido y herido a su familia arriba. ¿Sabes a lo que me refiero? Y nunca deberían entrar en la casa de una persona, deberían haber esperado a que Georgie Cornell saliera si querían dispararle, y él habría salido y se habría metido en su coche o algo así, no en el pub, sino delante de testigos y de otra gente y de las camareras y de todo el mundo. Y yo dije que era una estupidez y solían ayudar al tipo. Si estaban cortos de dinero, les daban unas libras, ya sabes, y era la libertad lo que habían hecho. Y Georgie Cornell estaba bien, lo conocía, y a su familia Olive y a toda su familia del sur de Londres. Y eran buena gente, ya sabes, buena gente. Y Georgie estaba bien, me gustaba Georgie, estaba bien. El 30 de julio de 1066, Inglaterra celebraba en Wembley la victoria sobre Alemania Occidental en la final de la Copa del Mundo. Al otro lado de la ciudad, en el East End, los Cray y Foreman celebraron la detención de la banda de Richardson. Una vez eliminada toda amenaza creíble a su dominio, los Cray se embarcaron en una orgía de violencia sin sentido, diseñada para demostrar su poder y consolidar su control. El 12 de diciembre de 1966, Frank Mitchell fue sacado de la prisión de Dartmoor y llevado a un piso en Barking Road al este de Londres. Frank Mitchell era un producto del medio ambiente. Robó una bicicleta cuando era un niño pequeño y su padre, en lugar de ir alrededor de la casa de la persona y diciendo, mira, mi hijo acaba de robar la bicicleta de su hijo, aquí está su bicicleta de vuelta, no lo hizo. Él lo llevó a la comisaría, lo llevó al tribunal de menores y ese fue el comienzo de la carrera de Frank Mitchell como criminal en realidad. Y fue su padre quien lo instigó en realidad y él no tenía confianza en su propio padre. Mitchell empezó cuando tenía 16 años, robó una moto. Lo arrestaron por eso. Y luego pasó por el sistema Borstal. Pero era tan volátil. Si un tornillo dijo algo a él, le chinet, y eso fue todo. Y eso lo siguió a través de todos los diferentes. Había estado en Rampton, Broadmoor, Wakefield, todos los mejores Knicks, y ninguno de ellos pudo controlarlo. Así que por qué los Trims pensaban que podían controlarlo, no lo sé. Ronnie Cray se hizo amigo de él en Wandsworth. Y solía enviar visitas, darle dinero y cuidar de él. Y por supuesto, miraba a Ronnie Cray como a un héroe. Mitchell lo miraba y pensaba que era un héroe. Y por supuesto acabó en Rampton para criminales dementes. Era un puñado para el sistema penitenciario, atacando tornillos y otros prisioneros, y sé que apuñaló a Bruce Reynolds en Wormwood Scrubs, en la casa de baños, cosa que nunca olvidé. Bruce era un gran amigo mío, y cuando me enteré de eso, no estaba feliz por eso, pero luego se escapó de Rampton con otro prisionero y estaban huyendo y consiguieron un hacha
eran los hombres del hacha en los periódicos, pero los capturaron y los enviaron de vuelta, y a él lo enviaron a Broadmoor para criminales dementes. Así que terminó en Broadmoor y luego se escapó de nuevo de Broadmoor y se consiguió un hacha de nuevo, ya sabes, y aterrorizó a una pareja de ancianos y robó su coche y sus joyas y su reloj y cosas por el estilo. Entonces fue capturado de nuevo, así que regresó a Broadmoor y luego no sé cuántos años, 17 años más o menos, se fue a Dartmoor. Y por supuesto, para entonces, después de todos estos años, habían estado en contacto con él y escribiéndole y enviándole dinero y cosas así, Ronnie Kray, porque era una persona muy generosa, Ronnie Kray, porque Ronnie, cuando salió de Epsom, se mantuvo libre durante 6 meses y luego consiguió una fecha para volver de Epsom Mental Place, asilo, lo que sea allí, de vuelta a Wandsworth para terminar su pájaro y conseguir una fecha de liberación. Pero cuando estás en esos manicomios y lugares, nunca te dan una fecha porque nunca saben cuándo te van a dejar libre. Así que esto es lo que estaba pasando con Frank Mitchell. Así que Ronnie, con todas sus conexiones y sus conexiones políticas con estas diferentes personas, Boothby y Co. y Dryberg y todas esas actividades que estaban sucediendo, pensó que podría mover algunos hilos. Y si sacaba a Mitchell, podría conseguirle una fecha de liberación. Y si se entregaba después de 6 meses y se comportaba y nunca se metía en problemas. El plan inicial era que Mitchell permaneciera en el piso y que varios miembros de la firma Kray escribieran cartas a los medios de comunicación destacando su difícil situación con la esperanza de que pudiera conseguir una fecha de liberación. Todos maquinaron la loca idea de Ronnie para sacarlo, ya sabes, una de sus locuras. Y por supuesto cambió una prisión por otra, porque estaba encerrado en una habitación, pensó que podría salir y el club fuera y ponerse en la empresa e ir y hacer todo tipo de villanías con los gemelos y ser su mano derecha y ya sabes, en su mentalidad. Y por supuesto no podía hacer ninguna de esas cosas. Todo lo que podía hacer era cambiar un lugar, una prisión por... Desafortunadamente Mitchell, un hombre enorme con un temperamento incontrolable, hizo muchas demandas. Quería una mujer, los Kray le trajeron una mujer. Quería comida, le trajeron comida, pero nada podía hacerlo feliz. Así que hicieron todo lo posible para mantenerlo callado, le consiguieron algo de sexo y cosas por el estilo y trataron por todos los medios de mantenerlo dulce. Y luego la idea era sacarlo de contrabando al extranjero, ya sabes, para llevarlo a Australia o España o en algún lugar y donde podría vivir el resto de su vida, o sacarlo del país y nunca sería capaz de sobrevivir en Inglaterra, ya sabes. Pero sacarlo del país podría haber estado bien. Y yo tenía las facilidades para hacerlo porque había sacado a gente del país anteriormente, ya sabes, ladrones de trenes fuera del país, me las arreglé para hacerlo, ya sabes. Se volvió demasiado para mí, quiero decir, no podían manejarlo, tenían cuidadores cuidando de él. Eventualmente Mitchell empezó a decir: quiero salir, quiero ir y caminar por las calles. Se convirtió en un dolor de cabeza para los gemelos. Así que, pensando en la deuda y las facilidades de Foreman, decidieron asesinarlo. Le cuidaban día y noche y todos estaban aterrorizados y cagados de miedo y se quejaban todo el tiempo. Así que me trajeron, me pidieron que viniera y fui a ver a Reggie y a Charlie y me dijeron: ¿puedes sacarnos de este lío y ayudarnos? Y tenían ojeras y amenazó con ir por ahí y tomar a su madre como rehén. Se llevaría a 6 polis con él si la policía aparecía. Se largaría a tiros y se llevaría a 6 polis con él. Eso era lo que decía. Había llegado el momento de que los Kray reclamaran los favores que se les debían. Se pidió a Foreman y a sus socios que asesinaran a Mitchell y se deshicieran de su cuerpo utilizando sus instalaciones. Hombre de palabra, Foreman accedió a que se cumpliera la deuda.
Ahora están muy preocupados, así que ahora tienen que conseguir ayuda de algún sitio y acuden a mí de nuevo, así que voy a verlos. Así que hice los arreglos para recogerlo y llevarlo fuera del país, ya sabes, llevarlo lejos por el país, y esto es lo que pasó. En la noche de Nochebuena de 1966, Albert Donoghue estaba en el piso con Frank. Unos hombres llamaron a la puerta y le dijeron: vamos a llevarte a ver a los gemelos. La niña tendrá que quedarse aquí, pero tú vienes con nosotros. Así que Albert salió del piso con Frank, se despidió de la chica y salieron por esa puerta a la calle. Tuvimos que separar a Mitchell de la niña. Y no confiaba en nadie más, solo en mí, porque le saqué del moro. Así que confió en mí. Así que mi trabajo era sacarlo de la casa, lejos de la chica. Así que le dije: mira, lo que hacemos, vamos y pasamos. Unas semanas con Ronnie en Navidad. Pero ya sabes cómo es, no quiere una mujer a su alrededor. Así que dije: la dejaremos seguir, seguiremos adelante y la dejaremos seguir. Dije: entonces, si nos detienen, sálvese quien pueda, pero ella no estará involucrada. Así que le gustó la idea. Después de salir del piso, Albert Donoghue y Frank Mitchell doblaron la esquina hacia la avenida Ladysmith. Al girar hacia el continente, hay un joven, flaco, joven policía que viene caminando hacia ti, gran policía. Pensé: por el amor de Dios, no lo digas. Sí, esperarías decir: disculpe, señor, porque es gordo. Estaba en todos los periódicos y en la televisión. Pensé que iría y diría: disculpe, señor, ¿es usted el señor Mitchell? Parecía que estaba resoplando. Rápidamente me tensé y decidí, dije: vamos, Frank, gira aquí. Doblamos la esquina y allí estaba la furgoneta. Aparcada en la acera había una vieja furgoneta de estilo comercial. Las puertas traseras estaban abiertas y dentro estaban sentados Freddie Foreman y otro hombre llamado Alfie Gerrard. Hicieron señas a Mitchell para que subiera al vehículo y él se sentó en el hueco de la rueda. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que aquí pasaba algo raro. Entonces ahora el tipo sale del asiento del pasajero, va por detrás y cierra la puerta. Luego vuelve y se sienta en el asiento del pasajero y cierra la puerta. Y no lo supe hasta más tarde, pero esa era la señal. Pero estaban todos acomodados y las armas se abrieron justo detrás de mí. Gerard estaba a mi lado. A las 8:30 de la noche, un tipo llamado Donoghue lo sacó, lo paseó y lo metió en la parte de atrás y se subió a la furgoneta con él, y nunca debería haberse subido a la furgoneta, pero lo hizo. Foreman estaba al otro lado de él con una automática. Así que estoy pensando, bueno, un revólver tiene un máximo de 6 rondas. Una automática puede manejar hasta 20. La gente del piso oyó los disparos, ya sabes, oyeron los disparos, dijeron que era el petardeo del coche y todo eso, y la chica entró en pánico y ellos entraron en pánico y todo el mundo entró en pánico. Pero las armas se abrieron, pau, 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 pau. Pobre viejo Frank cayó, sus rodillas se doblaron bajo su espalda tumbada y seguían disparándole. En él, y calculé que debe haber habido al menos 12 disparos. Pero los gemelos querían sacarlo, ¿no? Ya lo sacaron. Y mira lo que le han hecho. Y se puso la pistola en la oreja. ¡Pau! Eso fue. Ahí despegaron. Llegó a la carretera y dijo que me dejara aquí. Entonces abrieron la parte de atrás. Me voy. Fuck me. Porque para mí era ilógico. Soy un cerdito del centro, soy del sur de Londres, del este de Londres, soy un cerdito en el medio. Debería haber ido, lógicamente. Y me alejo de la furgoneta. Pensé, definitivamente voy a conseguir uno. Y volví a la furgoneta. Todos la limpiamos, un paño húmedo y un paño seco. Húmedo y seco por todas partes, cada superficie. Y todos decían, oímos los golpes, ¿qué le hiciste? Dije que te callaras sobre los golpes, su coche petardeó. De todos modos, la chica se estaba excitando un poco. Y llamé a Reggie y le dije: ese perro ganó. He dicho que el perro ya está muerto, dije, el perro ganó. Eso fue para decirle a Reggie que Mitchell estaba fuera de la trama, ya sabes. La llamada telefónica pasó y Reggie Cray dijo: Donoghue dijo que el perro ha ganado, ya sabes, lo que significaba que todo estaba bien, ya sabes, ese era el código. Foreman estaba ahora unido por la sangre a los Cray.
Inmerso en su psicótico mundo homicida, sabía que salir indemne iba a ser cada vez más difícil cuanto más tiempo permaneciera. Pero los acontecimientos le aseguraron que nunca podría librarse de los Cray y que la deuda que tenía con ellos nunca sería saldada. 6 meses después del asesinato de Mitchell, la joven esposa de Reggie Cray, Frances, se suicidó. Este trágico suceso hizo que Reggie se aficionara a la bebida y las drogas, lo que le sumió en una espiral de autodestrucción. El deterioro de la salud mental de Ronnie Cray y el estado depresivo de Reggie, empapado de drogas y alcohol, dejaron al imperio Cray al borde del abismo. Foreman estaba tratando de distanciarse de ellos, pero su habilidad para hacer desaparecer cadáveres acercaba cada vez más a los sanguinarios Cray. 4 meses después de que Frances se suicidara, Reggie apuñaló a un hombre hasta la muerte en un arrebato de embriaguez. La noche después del funeral estaba en The Regency, se estaba emborrachando y Jack el sombrero se acercó para disparar a cualquiera de los hermanos Cray. Jack McVitie. Sé que estaba drogado, siempre andaba con speed y esas cosas y bebía demasiado, pero fue a disparar a Reggie Cray, Ronnie Cray o Charlie, a cualquiera de ellos, y discutieron un poco en la puerta y los 2 porteros le quitaron la escopeta y la escopeta se disparó e hizo un agujero en la puerta. Reggie estaba sentado en el bar muy borracho, así que escapó por los pelos y una semana después descubrieron lo que había pasado y por eso mataron a Jack el sombrero. Bueno, le dieron dinero para ir a disparar a este tipo, Leslie Payne, el tipo llamado Payne, que trabajaba para ellos. Resultó estar equivocado y fue el primero en hacer declaraciones a la policía, porque enviaron a Jack a dispararle, a Jack el sombrero. Le dieron dinero para que fuera a dispararle y nunca lo hizo. Cogió el dinero y se lo bebió todo y compró pastillas con él o lo que hiciera con él, pero nunca hizo lo que se suponía que tenía que hacer. Los gemelos estaban claramente disgustados con McVitie, así que el 29 de octubre de 1967 le invitaron a esta casa donde había un fiesta en una casa local. Antes de su llegada aparecieron los gemelos. Le dijeron al anfitrión que se deshiciera de todos los invitados. Esperaron abajo en la habitación del sótano y un par de otros miembros de su empresa estaban en las escaleras. McVitie llegó, estaba muy borracho, había estado tomando pastillas toda la noche, así que no estaba realmente con él. Los hermanos Lambriano lo llevaron a esta fiesta y cuando lo bajaron allí, le retaron y acabaron apuñalándole hasta la muerte. Cuando estaba en la habitación de enfrente, Ronnie Cray lo agarró y Reggie Cray iba a dispararle, pero la pistola que tenía estaba estropeada, como la mayoría de las cosas que hacían. Y Ronnie lo abrazó y le decía a Reggie, hazlo, hazlo, yo he hecho lo mío, tú haz lo tuyo. Ben había cogido un cuchillo de la cocina, uno de esos malditos cuchillos de trinchar, Reggie ya sabes. lo apuñaló hasta matarlo, Ronnie lo estaba sujetando y este tipo, Ronnie Hart, el primo, estaba involucrado en todo, apuñalándolo y sujetándolo, y fue un trabajo desordenado, realmente desordenado, lo que hicieron de él. De todos modos, tomó mucho tiempo matarlo, aparentemente, fue una mala escena. Después del asesinato, el cuerpo de Jack McVitie fue cargado en el vehículo de Tony Lambriano. Lo trajeron a la calle en Rotherhithe y lo dejaron fuera de la iglesia de Santa María. A la mañana siguiente contactaron con Freddie Foreman y le pidieron que se encargara de ello. Bueno, se lo llevaron y lo dejaron justo en mi puta puerta, a la vuelta de la esquina de mi pub, y lo dejaron allí en la parte de atrás de un coche. Ya sabes, cubierta con una colcha de mimbre en el asiento trasero del coche. Quiero decir, qué cosa para hacer, ya sabes, justo fuera de una iglesia donde se había celebrado una boda, ya sabes. Y esto es lo que hicieron. Después de eso, después de ese incidente, no hubo denuncia, ya sabes.
Todos habían desaparecido, él había desaparecido, Jack había desaparecido, Mitchell había desaparecido y luego Marks estaba desaparecido. Todos me señalaban con el dedo todo el tiempo, ya sabes, y por supuesto te puedes imaginar lo que estaba pasando, ya sabes, en Scotland Yard y lugares como ese. Cada aspecto de la vida de los Kray está rodeado de teorías conspirativas y mitos. A finales de la década de 1960 se estaba construyendo este paso elevado y muchos creen que los cuerpos de Jack el Sombrero, Frank Mitchell y Ginger Marks acabaron enterrados aquí, bajo los cimientos. Freddie Foreman ya ha admitido lo que hizo. Recuerden, yo era muy amigo de los hermanos Lambriano, así que conozco la verdadera historia de lo que le pasó a Jack el Sombrero. Tony Lambriano se llevó el cuerpo con su hermano detrás en otro coche, hasta el sur de Londres, aparcado fuera, a las 3, 4 de la mañana, fuera de una pequeña iglesia. Le dijeron a Fred que lo recogiera. Había un hombre que podía fundir cosas, el fundidor. Creo que se encargó de otros 2 cuerpos. Ronnie y Reggie estaban fuera de control. Freddie Foreman sabía que tenía que escapar de la locura de los Kray antes de acabar cumpliendo cadena perpetua. El asesinato de Mitchell y deshacerse del cuerpo de McVitie debería haber saldado cualquier deuda que se tuviera. Pero Foreman se dio cuenta de que los Kray iban a seguir asesinando gente por poco o ningún motivo y a seguir utilizándole para limpiar su sangriento desastre. Me pidieron que fuera de nuevo a verlos y entré en este bungalow y hay un tipo llamado Charlie Clark, era un viejo ladrón de gatos de hace años y cuando entré había una atmósfera terrible y allí estaba Ronnie Kray paseándose arriba y abajo con sus tirantes, con un cigarrillo que solía encender uno tras otro y dando caladas, marchando como un tigre enjaulado, ya sabes, y todos sentados con grandes caras rojas así. Y la mujer de Charlie Clark en la cocina preparando una taza de té y cortando sándwiches, temblando, y ella me miró y veo una mirada en su cara y Charlie Clark me miró y me dio una terrible, pensé, bueno, lo que está pasando aquí, ya sabes, y todo el resto de la empresa estaban sentados allí mirando jodidamente Wood fuera de su vida. Y Ronnie se pasea arriba y abajo. Dije, ¿para qué me has traído aquí? ¿Cuál es el problema? Entonces dijo, es que Billy Gentry, dijo, he enviado a la empresa a recogerlo y traerlo de vuelta, ¿qué van a hacer con él? Dije, ¿para qué? ¿Qué ha hecho Billy Gentry? Me molestó, hizo esto, hizo esto. Dije, bueno, no puedes hacer estas cosas. Dije, ¿qué estás haciendo? Dije, ¿para qué me tienes aquí? No puedo ayudarte, ¿sabes? No voy a ayudarte en esta situación. Billy Gentry es un buen tipo, es un buen tipo. Lo conozco desde hace años. He hecho un montón de pájaro con él. Cada vez que estoy ganando se ve que está allí, ya sabes, Bill, es agradable. Bueno, de todos modos, todo el resto de ellos, todo el comité, enviaron como 4 tipos para ir y recogerlo y traerlo de vuelta para que Ronnie pudiera dispararle, ya sabes, o matarlo de cualquier manera que iba a hacerlo. Y dije, no, lo siento mucho, dije, no puedo tenerlo, dije. Lo estoy convenciendo de que no lo haga, le dije. De todos modos, no tengo instalaciones para manejar esta situación, le dije. No se puede hacer, ahora olvídalo, Ron, y ya sabes, cálmate. Y por supuesto lo lleve a eso, donde acepto el hecho de que no iba, tú sabes, a seguir con eso. Y el maldito timbre suena, no es así, han vuelto, no es así, han vuelto. Dije, déjame ir, bajé por el pasillo para llegar a la puerta primero, abrí la puerta y si Bill Gentry está allí, voy a empujarlo y decir, ahora la pierna de mierda, corre, ya sabes, solo tienes que ir, pero ellos estaban allí, era Donoghue y otro par de personas y volvieron y me guiñaron un ojo. Me guiñaron un ojo, dijeron, no pudimos encontrarlo, buscamos por todas partes y luego Ronnie dice, bajaste por las ventanas, bajaste allí, miraste allí y lo buscaste. Y pensé, ¿qué es esto? Este maldito hombre es un maldito lunático. Me di cuenta de que nunca antes lo había visto en ese estado. Siempre había sido medio sensato cuando hablaba con él y lo había conocido las veces anteriores que habíamos estado juntos. Y pensé, está loco de remate, ¿sabes? Y esa era una situación muy preocupante entonces. El intento de Ronnie Kray de mutilar o asesinar a Billy Gentry
fue un punto de inflexión para Foreman. Decidió que su única salida era asesinar a los Kray. Y no era el único que estaba considerando una medida tan drástica. Cuando Ronnie Kray se sentaba en el coche, siempre quería sentarse en el asiento del copiloto. Así que nos pusimos a bromear. Dijimos, sería tan fácil, solo siéntate detrás de él. Cuando encuentres una buena esquina, golpéalo en la nuca. Tíralo y déjalo rodar por la orilla o algo así. Hubiera sido tan fácil. Pensé que deberían estar planchados, para ser honesto. ¿Pensaste que los Kray deberían haber sido fusilados? Sí. ¿Por qué pensaste eso? Porque eran peligrosos para todos y si no los hubieran detenido cuando lo hicieron, eso es lo que habría pasado. ¿Eso estaba planeado? Sí, eso estaba en las cartas. Sí, ese era mi pensamientos y varias otras personas que estaba conectado conmigo, que era nuestro pensamiento, ya sabes, porque eran un peligro para todos y para todos los demás. Y estaban fuera de control, quiero decir, con el asunto de Billy Gentry, ya sabes, ese incidente en particular. Cuando informé a mis amigos de lo que había pasado esa noche, solo había una cosa que hacer. Eso es en el Simpsons en el Strand, que tuvo lugar esa discusión. Antes de que el plan asesino pudiera ser ejecutado, Foreman, los Kray y su empresa fueron arrestados. Ron y Red Kray fueron finalmente condenados a cadena perpetua con la recomendación de que cumplieran al menos 30 años. Charlie Kray y Freddie Foreman fueron encarcelados durante 10 años por ser cómplices en el asesinato de Jack McVitie. Muchos creyeron que era el fin para Foreman, pero muchos claramente no conocían al hombre. El objetivo era que al llegar a cierta edad colgaras los guantes y te jubilaras. Yo tenía 37 años cuando me impusieron la primera condena de 10 años. El Poder Judicial sepa que ese es su momento peligroso. Ya sabes, desde tu temprana adolescencia. Vente y... Los 30 a los 40, si pueden encerrarte durante 10 años, te ralentizan. Por desgracia, seguía en ello cuando tenía 54 Cuando Foreman años. fue finalmente liberado, como era de esperar, volvió al único negocio que conocía, el crimen. A las 10:30 de la mañana del lunes de Pascua de 1983, 6 hombres irrumpieron en el depósito de Security Express en Curtin Road, Shoreditch. Ataron y vendaron los ojos a los guardias y rociaron a uno de ellos con gasolina para obligarle a revelar la combinación de la caja fuerte. Quieren interrogar a Foreman en relación con el mayor robo de dinero de la historia de Gran Bretaña, perpetrado en 1983 en las oficinas de Security Express en la City de Londres, cuando una banda armada maniató a los guardias de seguridad y se llevó 6 millones de libras. Dejó atónita a Gran Bretaña. Sin embargo, poco a poco la banda fue localizada y detenida. John Knight y Terence Perkins fueron declarados culpables de robo y condenados a 22 años cada uno. James Knight, John Horsley y William Hickson fueron condenados a penas de 6 a 8 años por manejar el producto del delito. 4 miembros de la banda ya han sido condenados. La policía que busca a los demás miembros de la banda ha realizado frecuentes viajes a la Costa del Sol española. Foreman y su empresa, que incluía a Ronnie Knight, Clifford Sachs, Johnny Mason y Ronnie Everett, habían estado viviendo en lo que creían que era la relativa seguridad de España. Perseguidos por las autoridades españolas y la prensa británica, llegaron a ser conocidos como los 5 famosos. Tras fracasar varios intentos de extradición, en 1989 la policía española detuvo inesperadamente a Foreman y lo metió en un avión con destino a Londres. Salí de mi apartamento y entré en el coche cuando me secuestraron, me llevaron a la comisaría de Marbella y luego me metieron en una celda con todos los borrachos y drogadictos y esas cosas, y luego dijeron que mi abogado estaba allí porque yo había estado luchando contra la extradición. No hubo extradición y entré en el país con mi propio pasaporte legalmente y no hice nada malo en España. No había ninguna razón para que me extraditaran o para que la policía me detuviera.
Lo que hicieron fue totalmente ilegal y me sacaron a la fuerza y dijeron que había marcas de mis dientes en el marco de la puerta de la cárcel de Marbella. Esa es su broma, la de la Guardia Civil. Esa es su broma, no mi broma. Dijeron que las marcas de los dientes del capataz todavía están en el marco de la puerta de la cárcel donde intentaron sacarme. Me agarraba a todo. Y luego cuando me llevaron a la policía a 100 millas por hora. Iban a 90 millas por hora por la autopista, intenté chocar el coche y todo, ya sabes, con el conductor, y estaba esposado, así que no pude hacer mucho. Y cuando llegué al aeropuerto me escapé cuando me sacaron del avión, me llevaron directo a la pista debajo del avión. El avión está esperando para despegar. Y no tienen ningún pasajero en el avión, solo un avión vacío. Y cuando salí y pasé la barrera de vuelta al aeropuerto, me persiguieron, me cogieron, me trajeron de vuelta, me subieron por las escaleras, les di una patada con el pie en la escalera, bajamos todos por la escalera, desde arriba hasta abajo, y aterrizamos de nuevo en la pista. Entonces, como se enfadaron mucho conmigo los policías españoles porque estaban heridos y me daban puñetazos en las partes pudendas y una cosa y otra, y cuando me pusieron boca abajo en el avión, en el suelo, un azafato muy considerado se me acercó y me dijo: señor Foreman, beba un poco de esto, y me dio un vaso de bebida. Pensé que era agosto, hacía un calor sofocante y pensé que me estaba dando un trago de agua y me lo bebí, y entonces probé su amargor y me di cuenta de que el cabrón me había drogado, me drogó, me dio la droga noqueadora y no recuerdo mucho después de eso. Sé que me llevaron en brazos y que los dos policías españoles estaban sentados a mi lado todo el camino de vuelta a Inglaterra, y yo seguía esposado con las manos a la espalda, y eso hizo que me operaran de la muñeca, como se ve en la cicatriz de ahí después. Y mis manos se estaban poniendo negras, ya sabes, por estar acostado sobre ellas todo el tiempo, y me despertaron. Tuvieron que despertarme en Heathrow y sacudirme y hacer que me despertara. Y entonces vi a este Fred Cutts viniendo hacia mí. Es un ex policía de Astilleros. Ahora es un ex, ahora está retirado, pero caminaba hacia mí con una serie de otros policías y me sacaron del avión en pantalones cortos y camiseta. Y había un grupo de fotógrafos por todo el aeropuerto, todos sacándome fotos, y mis nietos en España decían que allí estaba Popper Fred en las noticias españolas, ya sabes. Foreman fue acusado del robo y de manejar el dinero robado, pero hasta el día de hoy él profesa su inocencia en ambos cargos. Se me acusó del robo, pero no había ninguna prueba, y se me acusó de manejar dinero del robo, que podría haber sido dinero de otro robo. En el acta de acusación se decía que era dinero del atraco a Security Express, pero no había ninguna prueba de que ese dinero en efectivo, lo que encontraron en mi cuenta bancaria, parte de él se distribuyó en el Allied Irish Bank. Encontraron 360 de los grandes que habían pasado por el banco, pero no encontraron nada más. Esa era toda la prueba que había. En el juicio, Foreman fue declarado inocente del robo a Security Express, pero culpable de manejar el producto del delito, por lo que fue condenado a 9 años de prisión. Me declararon culpable de manejar este dinero del robo, que de todas formas no era el dinero del robo. Era otro dinero, pero había vendido propiedades y cosas, así que el dinero nunca lo probé, así que fui a por una pastilla. Me costó mucho dinero mi defensa, lo que tuve que pagar, y luego fue en mi apelación. Debería haber ganado la apelación porque no había pruebas para demostrar que ese dinero provenía del robo. Pero aplazaron el juicio y encontraron a un pobre chino en Hong Kong.
Consultaron los libros de derecho de Archibald y encontraron a un chino en Hong Kong acusado de robo y de recibir dinero del robo. Eso sentó un precedente que cubrió mi caso, así que dejaron los 10 años, la sentencia 9 años, me dieron una sentencia de 9 años y se mantuvo, así que tuve que cumplir toda la sentencia. Involucrado o no, para cuando Foreman volvió a ser un hombre libre, varios de sus amigos habían sido asesinados o encarcelados tras incursionar en el tráfico de drogas. El submundo que Foreman había habitado y controlado ya no existía. Las drogas habían envenenado las mentes de los villanos y destruido cualquier rastro de honor, lealtad y respeto entre ellos. Para Foreman, el respeto era el oxígeno de su mundo, el punto de referencia de todo hombre. En su ausencia, estos valores fundamentales habían dejado de existir. Sin embargo, la reputación de Foreman permaneció. Por supuesto, me llamaban el enterrador y el alto verdugo, y eso en el East End y todas esas cosas, ya sabes, llegué a la conclusión de que todo lo que quería, mirando hacia atrás en mi vida, era respeto. Quieres dar a tus hijos una buena educación y yo lo hice. Le di a mis 2 hijos una educación privada, internados privados y escuelas de actuación y teatro y ya sabes, y nunca tuvieron un trabajo en su vida, nunca tuvieron que trabajar porque trabajaban para mí y ninguno de ellos fue a la cárcel, ni estuvo preso, ni nada por el estilo, ni tuvo antecedentes penales, así que logré lo que me propuse. Ahora, en su ocaso, muchos aplaudirán que Foreman y los de su calaña se hayan retirado. Muchos otros llorarán la muerte de lo que consideran el fin de la villanía de la vieja escuela. Foreman no se arrepiente de nada, y a pesar de su avanzada edad, es evidente para cualquiera que lo conozca que la bestia aún reside en su interior. Independientemente de la opinión, Frederick Gerald Foreman nunca será olvidado. Su lugar en la historia está asegurado. Brown Bread Fred siempre será uno de los gángsters británicos más infames.